Esta primera carta de Samuel nos habla del nacimiento de un profeta, el profeta Samuel, y las condiciones que se vivían en ese tiempo y cómo Dios intervino. El problema de los seres humanos, de nosotros, es que nosotros centramos demasiado la vida en nosotros mismos y en nuestros problemas y dificultades. Entonces de repente nos confundimos porque los caminos de Dios y los planes de Dios a veces son muy separados de los nuestros, aunque incluyen los nuestros, pero la forma de alcanzarnos es tan distinta a cómo nosotros en el mundo y en la vida aprendemos a luchar y a alcanzar objetivos. Pero los caminos de Dios son justos y son verdaderos. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y en todo nuestro caminar está su bondad y está su misericordia para sostenernos y guardarnos. Y producto de eso, que vivimos situaciones que Dios mismo las permite, porque Dios no permite nada, aún lo que le pasó a Job, Dios lo permitió. Y Dios tenía el control siempre de la situación. Pero Job pero desde la perspectiva de Job, estaba en un enredo más o menos. Y su conflicto emocional y racional era muy fuerte dentro de él. De tal manera que nosotros en nuestro caminar con el Señor, sin duda somos sinceros y decimos: Señor, hágase en mí tu voluntad. Y queremos que tu propósito se cumpla en nosotros y queremos colaborar con tu propósito eterno sobre esta tierra. Y cuando el Señor nos empieza a guiar y a llevar al cumplimiento de ese objetivo, se nos complica la vida, porque nosotros teníamos un camino distinto y pensábamos que de otra manera Dios debía obrar. ¿Y qué nos hace eso? Nos hace perder la alegría, el entusiasmo de vivir, la motivación, y eso nos deprime, porque la depresión y todo ese conflicto y todo ese sinnúmero de emociones nacen de nuestra racionalidad y de nuestros pensamientos. Pero hay emociones que surgen no de nuestra racionalidad y no de nuestros pensamientos, que surgen de Dios y que están integradas a su palabra. Y cuando Dios por su palabra vivifica nuestro espíritu, y nuestro espíritu es vivificado y es expresado a través de nosotros, entonces puede que en la realidad física y en la realidad racional la cosa esté sumamente complicada, pero el espíritu siempre está dispuesto para Dios. Y Dios puede mantener gozo cuando tenemos que ir a la cruz y morir a nuestra forma de ver las cosas para gustar y experimentar su resurrección y la manifestación de sus promesas. Aún Jesucristo lo experimentó en su vida. Tuvo que ir a la cruz. En su racionalidad: Padre, mi alma. Su parte, el yo, está angustiada hasta la muerte. Pero su espíritu estaba dispuesto: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estaba en medio de ese conflicto y volvió a orar. Y volvió a sujetar su espíritu a la voluntad de Dios. Y cambiaron sus emociones. Y se paró y dijo: vamos. Y dice la Escritura que por el gozo puesto delante de él, sufrió la muerte de la cruz. Pero ese gozo no nace de la racionalidad y de las condiciones físicas en que estemos. Nace como fruto de su vida en nosotros. El gozo es un fruto del Espíritu, que es distinto a la alegría. La alegría viene, la alegría va. El gozo permanece. Y el Señor quería en sus discípulos que su gozo permaneciera en ellos. Amén. Entonces en esta semana yo meditaba en esto. Y el apóstol Santiago dice: cuando estén en diversas pruebas, tengan por sumo gozo. De partida no estoy alegre, estoy triste y angustiado.
Pero el apóstol dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y la falta de gozo es falta de entendimiento respecto a la voluntad de Dios. Y esa falta de gozo es que está nublado nuestro entendimiento. Por eso pidan sabiduría, porque la sabiduría viene por el temor a Dios. Y cuando yo reconozco que Dios es Señor y Dios, y someto mi condición a Él en temor reverente, el Señor se revela en mi vida y me trae luz en medio de la oscuridad. Y eso permite que, como el apóstol Pablo, en medio de la cárcel y abaleado un poco, regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor. Es difícil. Yo cuando me enfrenté a esta realidad espiritual, yo dije, o el apóstol es un tonto memorión y repite textos bíblicos, o tiene algo que yo no tengo. Y tuve que comprobar que tenía algo que yo no tenía. Debemos reconocer muchas veces que lo que los apóstoles lograron en su relación y comunión con Dios, nosotros no lo tenemos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Él tenía algo. Tú le has dicho a un paralítico, lo que tengo te doy, levántate y anda. Yo no tengo lo que tiene Pedro. Necesitamos. Dios va a crear las condiciones en nosotros para que lo que tiene Pedro lo tengamos nosotros. Y esas condiciones van a crear en nuestra alma a lo mejor momentos de amargura, pero que van a traer como fruto el don de Cristo, el don del Espíritu, la gracia multitudinaria y multiforme de Dios, para que la iglesia exprese aquella verdad de Dios. Pero como nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos, nos cuesta mucho entenderlo. Y quiero que leamos para descubrir un poco, a ver si el Señor nos alumbra en esta tarde, leer un poco esta pequeña historia. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, un varón llamado Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. O sea, Dios pone tantos detalles así para que nosotros sepamos que este no es un chamullo, no es un cuento, no es una leyenda, no, es una persona. Usted puede investigar su genealogía y ver su tío, su abuela, su tata. Elcana existió. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Así hacía todos los años. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
O sea que Penina tenía 10 hijos. La competencia. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo votos diciendo, pero mira cómo comienza su oración: Jehová de los ejércitos. Es la primera expresión, porque decir Jehová de los ejércitos, hay un reconocimiento aquí de en Dios hay un ejército. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria, borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Eso es importante, nunca más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Yo no sé cuántos se han casado en algún momento y antes de tener un hijo le han pedido al Señor: Señor, dame un hijo. Los creyentes no sabemos ni lo que pedimos. Dame un hijo evangelista, Señor. Dame un hijo como el apóstol Pablo, le puse Pablo, decía. Dame un hijo profeta, digo. Un hijo pastor. Un hombre o una mujer que te sirva, que sea consagrado a Dios. Hermano, es una oración compleja. Porque para que Dios pueda responder esa oración, van a tener que pasar muchas cosas. Antes de que Samuel, de esta mujer Ana, nace un profeta, el profeta Samuel. El primero de los profetas en Israel, que establece una escuela de profetas y cambia la historia de Israel. La historia de Israel se establece y alcanza la mayor gloria de toda su historia en tiempo del profeta Samuel, porque a él le tocó restaurar y quitar la idolatría de esa nación. Esa nación que fue establecida por Josué y Caleb, esos dos hombres que confesaron al Señor y Dios estuvo presente, tuvieron que soportar a ese pueblo durante 38 años en el desierto, hasta que Dios cumplió su palabra y los introdujo en la tierra. Y entregó toda su vida Josué y Caleb para establecer el pueblo de Dios en esa nación. Y cansado en los últimos años de su servicio a Dios, Josué llamó al pueblo y le dijo: ustedes sirvan a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaba cansado, hermano, porque un pueblo rebelde, duro de servir. Murió Josué
Y la idolatría se estableció en forma, y la anarquía y la forma de vivir eran un pueblo pagano que tenían por apellido pueblo de Dios. Dice que cada uno hacía lo que quería. Baal y Astarot tenían dominio sobre esa nación. Y durante el libro previo a Samuel es el libro de los jueces, donde Dios procuró levantar a ese pueblo 6 veces, hermano. Primero con Otoniel, hermano menor de Caleb, cuando se levantan, ¿no es cierto?, el rey de Siria y viene y los aflige y los atormenta, él con su celo empieza a orar a Dios y a recordar las promesas del Señor y a confesar, como hoy día en un momento decía, vamos a confesar las promesas de Dios. ¿Sabes, hermano? Porque Dios no mira tus circunstancias. Dios no pone su ojo en tus circunstancias. Dios mira tu corazón, como tu corazón reacciona en las circunstancias. Porque dice que Dios mira y busca un corazón conforme a Él. No importa las circunstancias. Todos tenemos circunstancias difíciles. Pero Dios mira el corazón. Es como cuando decimos, Dios busca adoradores. Hay muchos músicos, hermano. Batería, guitarra eléctrica, técnica, de todas las cosas. Pero Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Con guitarra o sin guitarra, si hay un corazón para Dios, Dios se agrada de esa oración. No importa que no tengas una voz melodiosa, pero Él quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar tu cántico. Él quiere escuchar tu adoración. Y es algo que es escaso, por eso Dios busca. Dios busca adoradores. No le importa la forma. Si es sentado, parado, con guitarra, sin guitarra, con batería, no importa. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios encuentra en este hijo, hermano menor de Caleb, un corazón dispuesto. Y Dios lo levanta y restaura y libera a su pueblo de los sirios. Y Dios establece un tiempo de reposo sobre ese pueblo. Pero Dios quiere restaurar su gloria, el propósito por el cual los estableció en esa tierra. Pero al poco tiempo volvían a caer y a enredarse más y más en la idolatría. Y Dios levanta a Og contra Eglón, rey de Moab, que por 18 años los afligió y los esclavizó y los puso en aflicción. Y aún se levantó y el Espíritu de Dios vino sobre su corazón y se levantó y liberó al pueblo de esa condición. Y Dios dijo, ahora voy a restaurar mi voluntad y mi propósito. El pueblo reposó 80 años, fue más largo el tiempo, pero volvieron a caer en lo mismo. Y Dios levanta a una mujer, porque por momentos de la historia ni siquiera había nombre. Y Dios buscaba el corazón y encontró a Débora. Y encontró una mujer dispuesta para el Señor. Y Dios la usó a ella para levantar el ejército de Israel y enfrentar a Sisera, que en una alianza de todos los cananeos se había levantado contra el pueblo de Dios. Y la intervención de Dios a través de Débora trajo reposo y bendición a ese pueblo por 40 años, pero Dios no pudo restaurar su propósito. Después de eso, se multiplicó otra vez la idolatría y Dios levanta a Gedeón, un hijo de sacerdote, que su padre estaba involucrado en la idolatría siendo sacerdote de Jehová. Ese hijo con celo oró, clamó, Dios miró su corazón, su espíritu descendió y lo levantó. Y lideró al pueblo para liberarlo, en este caso de los madianitas, que se habían hecho fuertes y habían atormentado y afligido a su nación. Después Dios pasó el tiempo y otra vez lo mismo. Y después levantó a Jefté contra los amonitas. Y finalmente Dios dice, a lo mejor tengo que hacer un trabajo más profundo. Así que fue y visitó a un padre y a una madre.
Manoa y a su esposa lo visitó un ángel. Voy a comenzar de más profundo mi llamamiento. Y va y le dice, era una mujer, la esposa de Manoa era estéril. Y Dios le dijo, Dios te va a visitar y va a nacer un hijo de ti, y este hijo va a ser un libertador de mi pueblo. Y el Espíritu vino sobre ese matrimonio, y ese hijo se crió y fue formado, consagrado al Señor, sin vino, sin sidra, con su cabello nunca cortarse. Se llamó Sansón. Pero las pasiones del alma de Sansón, a pesar de la consagración de sus padres y la dedicación que Dios tenía para levantar su pueblo, terminó siendo un payaso. Le sacaron los ojos y terminó enredándose con las Dalilas y las mujeres filisteas, y como consecuencia el pueblo volvió a caer. Y llegamos a Samuel, y Dios dice, oh Señor, ¿sabe, hermano, por qué Dios quiere intervenir? Porque siempre, en toda realidad y en toda generación, hay un remanente que Dios tiene de hombres y mujeres que claman, que no se conforman a la realidad moral, espiritual de su pueblo, de la iglesia, de la realidad de Dios en esta tierra. Y esos hijos y esas hijas claman y buscan al Señor, y en respuesta a la oración, Dios interviene. Y Dios dijo, voy a levantar. ¿Cómo era la condición? Una apostasía. Un sacerdocio corrompido en tiempo de Ana. El sacerdote Elí con sus hijos, corruptos, impíos, no conocían a Jehová. La palabra de Dios escaseaba. No había visión con frecuencia. Y la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Esa era la condición. Parecía que el plan de Dios y el propósito que Dios tenía para su pueblo se desvanecía. Y estaba a punto de desmoronarse todo. Y en esa condición, Dios busca y anhela en su corazón intervenir. Pero necesitaba un pueblo, un corazón dispuesto, alguien que clamara, que estuviese dispuesto a no vivir para sí, que estuviese dispuesto a no vivir y hacer sus propios proyectos de vida, a no hacer sus propios objetivos, no buscar lo suyo propio, a alguien que quisiera satisfacer el corazón de Dios. Era tal la realidad espiritual de ese tiempo que la poligamia era parte. Dice que Moisés permitió la poligamia porque era tanta. Pero Dios nunca aprobó la poligamia. Porque de hecho, Dios, ¿por qué? Porque trae problemas, pues, hermano. Un hombre con dos mujeres, el conflicto entre las mujeres, pues. Si ya con una es complicado, imagínate con dos. Doble complicación. Tenéis que trabajar el doble. Tenéis que dar todo doble. Y que una me ama más, que esta mamá a otra, etcétera, etcétera. Se dice que Ana fue la primera esposa del Cana. Y que producto de que era estéril y no tenía hijos, el Cana se buscó a Penina para darle hijos. Ahora, Penina era una mujer no temerosa de Dios, no con un corazón para Dios, porque en vez de ser agradecida de que Dios le diera hijos y que tuviera 10 hijos, hermano, el que no tiene hijos se queja, y el que tiene hijos también. No hay cómo dar el gusto, dice Dios. Porque Penina tenía 10 hijos y se quejaba. Y usaba la bendición de Dios para avergonzar y para irritar a Ana. ¿Por qué? Porque el Cana la amaba más que a ella, a pesar de su condición de esterilidad. Amados hermanos,
La poligamia traía problemas. Hay cosas que Moisés permitió, como el divorcio, pero que Dios no aprueba y que no es la voluntad de Dios. Así tampoco era la poligamia. Traía problemas. Pero Dios buscaba una mujer o un hombre, alguien que estuviese dispuesto a hacer su voluntad. Y encontró en esta mujer, Ana, una actitud piadosa, una actitud para Dios, a pesar de su condición. Porque Dios responde y Dios interviene. Porque a veces decimos, Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, es verdad, pero no en todas partes Dios actúa. Pero no en todas partes Dios interviene en las realidades humanas. Esa es la diferencia. Sí, donde hay dos o tres, pero en algunas partes el Señor está obrando. Y está actuando, sanando, liberando, salvando, perdonando. Porque Dios interviene cuando hay respuesta a su oración. Pero no a cualquier oración. Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, Padre, hágase tu voluntad, venga tu reino. O sea, que oremos, dijo el Señor, a que su voluntad venga sobre esta tierra como en el cielo, a que su reino se establezca. No está centrada esa oración en tus necesidades. Al final nombra algo de tus necesidades. Y más encima Él va a declarar más adelante, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Pero nosotros métale con la añadidura. Esto no entienden nunca, dice el Señor. ¿Por qué no hacía una oración por mí, por mi reino, por mi voluntad? Es que tengo tantos problemas que hago una lista y me falta tiempo, nunca llego a orar por la voluntad de Dios. Y más encima me amargo, porque pedí y no recibí, porque pedí para puro gastar en vuestros deleites. Entonces, quedamos tan complicados emocionalmente y tan frustrados que menos vamos a orar por la voluntad de Dios. Amados hermanos, era un tiempo de oscuridad espiritual y Dios buscaba dar luz y Dios quería impedir que su lámpara se apagara. Y Dios encuentra en esta mujer, Ana, un corazón para Él. Y Ana representa la vida de un cristiano, de la iglesia, de un creyente piadoso que anhela y desea hacer y vivir la voluntad de Dios. Porque un discípulo anhela que Dios sea glorificado. Un discípulo anhela que Cristo sea manifestado. Un discípulo anhela llevar frutos para Él. Pero para eso tengo que permanecer en Él y su palabra tiene que permanecer en mí. Entonces llevo fruto y ese fruto va a permanecer. Dios podría haber encontrado, uno piensa que con más gratitud y más alabanza y más disposición debiera haber en alguien que ha sido bendecido, que tiene 10 hijos. Pero alguien que no tiene, pero eso es lo glorioso y que muestra cuando un corazón es piadoso. Un corazón es piadoso cuando no busca y no llena su corazón los tesoros de esta tierra. Busca y anhela agradar a Dios. Pero aún siendo piadosa y deseando hacer la voluntad de Dios, Dios permite que sufra de esta esterilidad. Y la esterilidad a veces es producto de situaciones genéticas que vienen arrastradas de generaciones pasadas. Porque el pecado afecta a la descendencia. Nuestras decisiones, nuestros problemas de salud afectan a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Traspasan nuestra realidad. De tal manera que, y por otro lado, tiene una competencia allí, una mujer llamada Penina, que tiene 10 hijos más encima, y se los enrostra, y más encima se los enrostra justo cuando van a adorar a Dios. Se preparó todo un año
voy a ir a la reunión, voy a gozarme en el Señor. Y no alcanza a entrar a la puerta y el diablo le manda un cachuchazo. Le manda una bofeteada que la quebranta, y en vez de ir y traer su ofrenda con gozo, con alegría delante del Señor, llega con su espíritu quebrantado, con la congoja, con la amargura, con la tristeza. Pero lo importante es que la lleva al Señor y que la pone delante de Dios. Y no quería comer y estaba en esa condición. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios sí quería levantar un profeta? Escoge una mujer estéril. Era una mujer piadosa que conocía la historia de Israel. Las personas piadosas buscan conocer la voluntad de Dios y moverse en ese conocimiento. De tal manera que ella había escuchado que Abraham y Sara, Dios los escogió, y Sara era estéril, entonces Dios los usó igual. Aunque Sara cometió un error, ella hizo un arreglín por el camino, y ella dijo, yo no voy a hacer ese arreglín, yo voy a invocar su nombre, yo voy a humillar mi corazón, yo voy a buscar en Dios solamente la respuesta. Escuchó y supo la historia que Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril. Escuchó que aún Dios usó a Sansón en tiempos de los jueces, algunos años atrás, para liberarle de los filisteos, y también la esposa de Manoa era estéril. Entonces, la condición que ella tenía, dijo, aleluya, Dios me ha dado una condición para usarme. Uno piensa que Dios, cuando tenga plata, cuando tenga familia, cuando tenga auto, ahí Dios me va a usar. No. Dios busca el corazón. Dios no mira lo que tú tienes o no tienes. Dios mira tu corazón en cualquier circunstancia en la cual estás tú, si hay disposición para Él. Entonces yo preguntaba si Ana representa al creyente y a un discípulo que Dios quiere que dé frutos. ¿Por qué uno se enreda en esa adversidad? La humillación de Penina sobre Ana. Y yo decía, Señor, no sé si a ti te ha tocado cuando estás viviendo una situación así, pero decís, Señor, fuera Penina, saca Penina. Sea ese el vecino, a lo mejor la Penina del vecino, el jefe, alguna situación que te afecta, que te humille, que te quebrante, y tú oras para que lo saque. Y el Señor trajo una palabra a mi espíritu y me dijo, y yo entendí, dije, Señor, tus caminos son justos y verdaderos. Jacob nunca habría sido el príncipe de Dios si no es si tenía un tío llamado Labán. Porque Dios, de eso dice Romano, que en una casa grande que es el mundo hay vasos de honra y vasos viles. Y Dios toma aún aquellos vasos viles y de deshonra para usarlos para perfeccionar a los vasos de honra que le servirán. Y Dios usó a Labán y su actitud y su forma de ser para tocar el corazón de Jacob, para tratar su vida, para quebrantarlo, para quebrantar su carne, para prepararlo, para llevarlo a Peniel y allí manifestar su gloria sobre él y sacar de ese Jacob engañador, sacar un príncipe para Dios. Labán fue necesario. Como fue necesaria cada una de las pruebas del pueblo de Israel en su cruce a la conquista de la tierra prometida en el desierto. Porque cada uno de esos procesos lo iba perfeccionando y preparando para que la fe creciera de tal manera que cruzaran el Jordán. Porque ellos no podían cruzar el Jordán. Se negaban a cruzarlo. No tenían recursos.
Y Dios tenía que capacitarlo. Y el Señor dijo, recibirán poder, recibirán recursos cuando mi Espíritu venga sobre ustedes. Y Él los capacitará. Y Él les enseñará para que pasen de victoria en victoria y alcancen el cumplimiento de mis propósitos, si están dispuestos a colaborar conmigo. Entonces Penina, yo pensaba así, es como Faraón en Egipto. Dios endureció el corazón de Faraón, ya era duro, ya era rebelde, pero Dios aún toda esa rebeldía la endurece más para afligir el corazón de su pueblo que amaba. Y ese pueblo, en la esclavitud y en la dureza de Faraón, Dios los afligió. ¿Y qué nos llevó de su aflicción? A clamar a Dios. Y en respuesta de su clamor, Dios intervino y Dios levantó a Moisés para sacar a su pueblo de esa condición. Amado hermano, Dios usa, Dios usó. Dios le había prometido a Abraham que 400 años su pueblo iba a estar relegado a Egipto. ¿Y cómo Dios cumple esa promesa? ¿Y cómo Dios la lleva a cabo? Sin tener un faraón duro que lo aflige y lo incline y lo encierre a su pueblo para que ore, para que se humille y para que en respuesta al Señor Dios intervenga y levante su propósito. Dios necesitaba que Ana, y Dios necesita que tú busques a Dios y desarrolles una relación profunda en Dios, para que su voluntad sea traspasada a ti, para que su corazón venga sobre nosotros. Penina era necesaria en la vida de Ana, porque de otra manera, ¿cuándo habría estado su corazón en las condiciones que estuvo para humillarse, para buscar a Dios? ¿Y por qué Dios tanta humillación? Hermano, levantar un profeta no es tan fácil. Mira la vida de Zacarías y de Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Y Dios los tuvo no sé cuántos años, 60 años, hasta que un día el ángel los visita y les dice: escuchad tu oración. Ellos mantuvieron una oración delante de Dios durante 50, 60 años. Al principio seguramente oraban los amigos, los familiares. Con el tiempo se aburrieron y quedaron solos delante de Dios. Pero la fe les hizo prevalecer y trajo finalmente la intervención de Dios. Dios usó a Penina para golpear el corazón de Ana, porque sabía que Ana tenía un corazón para él y que su amargura y su angustia y su quebrantamiento lo llevaría a los pies del Señor, porque Dios tenía que deshacer ligamentos de impiedad que estaban enraizados en la estructura de esa nación. Dios tenía que romper fortalezas del maligno que se habían establecido por generaciones sobre la vida de Ana, que aún le impedía tener hijos. Dios tenía que profundizar y cavar profundamente en el corazón de esa mujer para poder levantar y sacar y dar a luz un profeta. Cuando Ana lo entendió, nunca más estuvo triste, porque entendió que antes de sus propios anhelos y sus propios deseos estaban los deseos de Dios, y Dios necesitaba un hijo para traer su palabra sobre ese pueblo. Y Josué desde pequeño escuchó la voz de Dios. Fue sensible a Dios. Y empezó a traer Dios palabra a través de él.
Y ese pueblo empezó a ser, durante el ministerio de Samuel, ese pueblo dejó de ser idólatra, fue liberado de tantas situaciones, hermano, y él pudo poner unción y gracia sobre Saúl y sobre David para ser rey sobre Israel. Pero nosotros tenemos en Saúl la unción de Dios y el llamamiento de Dios sin proceso y sin quebrantamiento y sin cruz. Es un discípulo que no quiere la cruz, pero se pone a estudiar y aprender las cosas de Dios porque quiere ser predicador, enseñador, etcétera, etcétera. Sin cruz podrá ser capacitado en muchas cosas, pero no ha aprobado delante de Dios, porque a las primeras situaciones se manifiesta la carne. Es muy neófito espiritualmente. En cambio David, ¿y qué es lo que hizo Saúl? Deshonró a Dios durante todos los 40 años de su reinado. Pero sin embargo, en David Dios encontró un corazón conforme a él, que no importa la persecución de Saúl, que no importa la adversidad de su vida, que no importa la adversidad de su familia, que no importa vivir en una cueva, que no importaba pasar hambre, llorar, sufrir, pero él anhelaba ver la voluntad de Dios sobre esta tierra, y Dios lo usó y lo levantó como un rey conforme a su corazón y restauró la alabanza, la adoración y el testimonio de Dios sobre esta tierra. Hay vasos vivos y que Dios también usa, pero hay de aquellos que Dios usa, porque Dios usó a Nabucodonosor, pero mira su final. Dios usó a Faraón, pero mira su final. Ni siquiera tuvo honra de una tumba de los faraones, se lo comieron las jaivas. Dios honra a los que le honran. Yo no sé qué estás viviendo tú, pero Dios no quiere que te quejes más, que te amargues más. Derrama tu corazón delante de Él y pone su propósito y comienza a orar. Yo les pido en esta mañana, hermano, tomemos la oración que Jesús enseñó. Y cuando vayas a orar, comienza: Padre, santificado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo sobre esta tierra. Si lo hacemos permanentemente, terminaremos amando y deseando su voluntad por sobre nuestros proyectos y planes. Y Dios también te va a usar, porque Dios quería darle hijos, claro, le dio 6 hijos a Ana, pero Dios quería que canalizara su voluntad y permitiera que naciera un hijo para su servicio. Entonces tú y yo, en este tiempo estamos hablando del reino, del señorío de Cristo, pero el Señor quiere llevar fruto. Y ese fruto no puede no pasar por la cruz. Yo dije una vez, todo liderazgo que no pasa por la cruz se enseñorea, manipula, maneja a las personas, las usa. El liderazgo de tu jefe, donde tú trabajas, ¿cómo es? ¿Te respeta, es amable contigo o simplemente te usa, te utiliza? Pero en el reino de Dios tiene que ser distinto, porque Dios tiene que establecer su vida y su reino, y eso pasa por la cruz. Amén. Entonces puedes en esta mañana inclinar tu rostro y decir: tal vez hay un tío Labán sobre tu vida, hay un faraón que te está afligiendo, hay una penina que te está humillando. No te quejes más, derrama tu corazón y dile: Señor, si esta es tu voluntad, aunque mi alma está angustiada hasta la muerte, como dijo Jesús, pero si tú así lo has establecido y este proceso no puede ser evitado, porque si esta copa tú pudieras pasarla, pásala, Señor, pero por sobre todas las cosas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo quiero decirte, Señor, que si tú no me consuelas, si tú no me fortaleces, si tú no me das gracia, yo no puedo beber esta copa. Pero aquí estoy delante de ti.
porque quiero derramar mi alma delante de ti. Y quiero que seas tú mi consuelo. No te pido que cambies mis circunstancias. Yo te pido que cambies mi corazón. Porque no quiero estar más triste. Quiero disfrutar el agradarte, el hacer tu voluntad. El vivir para ti, Señor. Y si para traer frutos que te honren yo tengo que morir, Señor, estoy dispuesta. Y estoy dispuesto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si este proceso requiere más tiempo, porque tienes que deshacer obras que el diablo ha establecido, las estructuras humanas, para que tu palabra vuelva y tu testimonio vuelva a ser manifestado, aquí estoy, Señor. Quiero estar dispuesto para ti. Cantábamos en esta mañana, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y decirte, Señor, que soy para ti. Señor, estoy cansado de cantar mentiras. Somos mentirosos muchas veces, porque cantamos cosas y decimos cosas que de verdad ni siquiera las hemos meditado. Y ni siquiera hemos considerado que de verdad lo anhelamos y lo deseamos. Pero en esta mañana, Señor, queremos con corazón sincero acercarnos a ti y derramar mi aflicción, y derramar mi angustia, y derramar mi incomprensión. Pero no queremos morir en el desierto. Queremos pararnos con tu fuerza. Queremos levantarnos con tu gracia. Queremos que tu unción levante nuestro corazón para avanzar en tu llamado y en tu voluntad y sostenernos en ti. Yo en esta mañana decido someterme a ti. Me someto a tu palabra, a tu voluntad y a la dirección de tu Espíritu. Y en el nombre de Jesucristo resisto toda mentira. Resisto al maligno. Porque sé que tú me llamaste y tú me escogiste. Y tú quieres traer fruto a través de mi vida. Y yo estoy dispuesto a morir para que ese fruto venga. Padre, venga tu reino primero sobre mi vida. Y hágase tu voluntad. Como tu Hijo, no como yo quiero. Como tú anhelas, Señor. Pero te pido que traigas luz a mi oscuridad. Que traigas claridad. Que traigas paz y consuelo. Porque sin duda, seguramente Penina siguió hablando y diciendo cosas, pero ya no aparece más en la historia. Porque ya no afectaba más el corazón de Ana. Porque el corazón de Ana fue consolado y fue sanado por Dios. Como lo fue el corazón de Job. No cambiaron sus circunstancias. Seguía viviendo en la misma realidad, pero cambió la actitud de su corazón. Y se alegró, y amó, y adoró, y sirvió, y oró por los demás. Y con el tiempo vio cómo Dios transformó todas las cosas. Y cómo Dios redundó para bien. Porque Dios redunda para bien a los que ama. Padre, en el nombre de Jesús, afirma esta palabra en nuestro corazón. Para tu gloria, Señor. Amén y amén. Y si no he tenido fruto en mi vida, y he vivido lejos, y he tenido la actitud de Penina en mi vida, en esta mañana, Señor, quiero cambiar. Y quiero volverme a ti. Y quiero que tú vengas y empieces a traer tu gobierno sobre mí. Porque quiero ver un fruto distinto. Quiero ver gloria tuya en mi vida.
en mi casa, en mi trabajo, en mi familia. Quiero ver tu gloria, oh Dios. Gracias, Señor, porque eso es tu anhelo. Y nosotros también lo anhelamos. En el nombre de Jesús. Amén.